Vamos a continuar con nuestro programa de las quintas jornadas de memoria democrática. Pero antes de dar inicio al acto, vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro presidente Manolo Rodríguez, que murió recientemente, y por todos los muertos de esa catástrofe genocida que es Gaza. Por favor, pongámonos de pie. Por favor, pido a nuestra señora alcaldesa Carmen Álvarez que suba para darnos la bienvenida. Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras del Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar, compañeros y compañeras de corporación, querido Víctor Manuel, amigas y amigos, buenas tardes a todos, querido presidente, vicepresidente y toda la directiva del foro y todos sus socios y socias. Vivimos en un momento de crisis donde la verdad y en los que el bulo, la mentira y la desinformación están campando a sus anchas. Frente a esta ola reaccionaria tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la libertad, la justicia social y la democracia. Y tal como hacen los amigos y las amigas del Foro de la Memoria, impulsores de estas jornadas que durante todo este mes se están desarrollando en nuestra ciudad con la colaboración de varias entidades y, como no podía ser menos, también de nuestro ayuntamiento, estas quintas jornadas de la memoria democrática están enfocadas a analizar un periodo de nuestra historia reciente que, con las luces y sus sombras, han vivido y han servido para poner fin a una larguísima dictadura con la lucha que se ha llevado a cabo durante nuestros antepasados, las luchas que se han llevado a cabo en las cunetas, porque tenemos aún mucha gente en nuestras cunetas, en toda España, restos de muchos de los que lucharon por la libertad, esa imperfecta transición que es objeto de debate de esta jornada, que hizo que mucho se significara en la lucha por la libertad en muy distintos ámbitos, y hoy tenemos el lujo de contar con nosotros y con nosotras, con alguien que en su compromiso, sus versos, sus canciones, puso los cimientos para construir una España más democrática que hoy podemos disfrutar. Qué alegría ver aquí a Víctor Manuel, a quien doy la bienvenida a nuestra ciudad, ya se lo he dicho antes personalmente, pero tenemos que decirlo públicamente, nos agrada contar con personas así en nuestra ciudad, un referente de esta lucha, un exponente vivo de la memoria de quien se vio amenazado por unas letras que querían sacar a España de las sombras en las que se encontraba, y que no cese la esperanza acorralada, reza uno de los versos de su canción de la esperanza, uno de los temas más reivindicativos y simbólicos de Víctor Manuel. Y hoy en Sanlúcar sabemos que con el trabajo del Foro de la Memoria Democrática, la esperanza, aunque se sienta acorralada en estos tiempos de incertidumbre y en estos tiempos tan difíciles, nunca cesará en su empeño de luchar por la verdad y por la justicia social. Así que en ello, y por eso estamos aquí todos y todas, para hacer un país más justo y más solidario y más igualitario. Muy buenas tardes y disfrutemos de Víctor Manuel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Continuando con el programa de estas quintas jornadas, ya hemos dicho, y la gente que ha venido a otros actos nos habrá escuchado, que nuestro objetivo fue darle un contenido temático, una coherencia, y le pusimos como título cómo pudimos llegar, cómo llegamos a la transición. Y hemos intentado que tengan cabida algunos de los temas que flotan en el ambiente, pero se han dejado a un lado y poco a poco han ido olvidándose. Empezamos, por ejemplo, con algo que parecía que se había olvidado por completo, que eran los curas obreros. Hemos visto ayer cómo nos hablaron de la prensa en los últimos momentos antes de la llegada de la transición, con un relato en primera persona por parte de José María Izquierdo extraordinario. Continuaremos la próxima semana con otros temas como el hambre, la emigración, el maqui, es decir, algunos de los temas que desgraciadamente se han orillado. Y eso era nuestro objetivo. Y uno de esos temas fundamental era
La canción protesta, los cantautores, es decir, aquellas canciones que para la generación que estamos cercanos a los 70 años, y algunos también con más años, fueron un vehículo, un himno de lucha por la libertad. Y para eso es por lo que hemos pensado que una de las personas más importantes, más interesantes para este cometido es Víctor Manuel, que aquí lo tenemos hoy. Lo va a presentar Juan Romeo y después hablará él. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer tanto al Ayuntamiento como a la Diputación Provincial de Cádiz su colaboración y agradecer sobre todo a los ponentes, entre ellos Víctor Manuel, que tanto en estas quintas jornadas como en las 4 anteriores vienen desinteresadamente a hacer fluir su sabiduría en la materia de que son especialistas. Y también gracias a vosotros, porque todo esto que hacemos sin vosotros y sin nadie pues no tendría ningún sentido. Vamos a ver si de una manera breve soy capaz de hablar de Víctor Manuel. Según Wikipedia, Víctor Manuel San José Sánchez es un cantautor, productor musical, productor de cine y director de cine español, considerado junto a su esposa, actriz y la cantante Ana Belén, es uno de los artistas más representativos de la transición española a la democracia. En otras palabras, y sin exagerar, es un renacentista de la música y del cine nacido en el siglo XX. Es de Mieres, asturiano. Su padre fue ferroviario y su madre tenía un pequeño comercio. Parece que sus abuelos influyeron bastante en su personalidad. Su abuelo Ángel, desde la memoria familiar de sus mayores, pues fue fusilado en 1941 por la represión franquista, como miles y miles de españoles. En su infancia y adolescencia parecía que sus aficiones fueron el fútbol y la música. Eligió la música. En el 64 se fue a buscar la vida con 17 años a Madrid, a buscar fortuna musical. Y cantaba casi todos los domingos en el programa concurso La Nueva Ola Musical, presentado por el mítico Bobby de Clane. Ese programa yo lo escuchaba con mi madre y con mi hermana. Ya en el año 65 grabó sus primeros sencillos, que salieron a la venta un año después, y fue amadrinado por la poetisa Fina Calderón, que escribió parte de esas canciones. En el 67, tras presentar en algunos festivales sus composiciones, comenzó a ver una esperanza, ya que en el Festival del Miño Orense ganó el primer premio. Lo mismo pasó en el Festival de EO. Y también cantó, no tan solo compuso, sino cantó en el Festival del Atlántico. En el 68, gracias a los ahorros obtenidos por esos festivales, se dedicó de nuevo a la composición con temas más personales como El cobarde y El mendigo, El tren de madera o La romería. Grabó un sencillo de las canciones ya citadas, El tren de madera y El cobarde, y con ella se presentó de nuevo al Festival del Atlántico. Su actuación gustó muchísimo, pero no le gustó a las autoridades canarias, ya que tildaron de antimilitarista el tema El cobarde. Y una cosa curiosa, en un principio la canción que resultó ganadora fue precisamente El cobarde, pero sorpresas da la vida. Se repite la votación y ganó otro tema. En el año 69 se consagró ya como artista, consiguiendo varios números 1. Mientras realizaba el servicio militar en Barcelona, grabó el sencillo El mendigo y la romería y publica un nuevo sencillo, Pasariños y El abuelo Víctor, canción como La romería que recuerda a su tierra y que se ha convertido en uno de sus clásicos. El abuelo Víctor está dedicado a su abuelo Víctor, que falleció meses después. Gracias al eco obtenido, empieza a sonar como candidato para representar a España en el Festival de Eurovisión de 1970. A finales del año 69, promocionando esa posible candidatura,
pues recorre varios países europeos con la Embajada Artística de Televisión Española y Radio Nacional de España. En algunos de estos países, pues sin previo aviso, cantó temas como La Planta 14. Que dice así: en la planta 14 del Pozo Minero, de la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados hay a la boca del pozo. A las 10 la luna clara se refleja en la sortija del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero. Vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj. Los otros ya se fueron. Y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa: ¿pero dónde están estos? De inmediato, claro está, la maquinaria de la censura franquista se engrasó y desapareció por arte de magia la candidatura para el festival. Aquí acaban mis referencias a la censura, a la trayectoria artística de Víctor Manuel. Me metería de lleno en el contenido de su intervención de hoy. Entrometerme en este tema sería un disparate total. Los pilares básicos de la carrera de Víctor Manuel son el amor, la solidaridad con los desfavorecidos, con los oprimidos y el compromiso político y social. Voy a citar brevemente 2 canciones para destacar estas facetas. En cuanto a la faceta del amor, así es la mujer. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, yo comenzaría por decir que es algo en verdad muy especial. Tiene la ternura de una flor, de la noche oscura su mirar. No cree en la censura del amor. Ella es como un ave en libertad. En su faceta de compromiso social, la canción ¿Cómo voy a olvidarme? De todas las derrotas de tantos humillados, de las familias rotas. ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se mire en las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas. Que los mal enterrados ni mueren ni reposan. ¿Cómo voy a olvidarme de esa turba furiosa, de esos baños de plomo y curas con pistola? Sus éxitos musicales son muchísimos. Ha compuesto más de 400 canciones, según he buceado, ha escrito más de 6 libros y producido varias películas. Ha colaborado y producido con eminencia dentro del mundo de la canción, como Pablo Milanés, José Manuel Serrat, Eduardo Aute, su mujer Ana Belén, Miguel Ríos, Amayo Oranga, Silvio Rodríguez, Chicho Buarque, Mercedes Sosa, entre otros. Sus éxitos musicales son tantos que no caben en absoluto en la extensión de esta presentación. Tan solo recordar mis preferidas: Solo pienso en ti, Soy un hombre tendido al sol, Esto no es una canción y Madre, coraje. Ya finalizo. Aunque soy un pobre diablo, sé 2 o 3 cosas nada más. Sé que Víctor Manuel, con su constante presencia pública, ha demostrado que es una persona de fiar, solidaria y comprometida con los derechos humanos y los desfavorecidos. Es de los que nunca piden nada y siempre dan. Y continúa luchando para que esta sociedad no sea un proyecto para el mal, como ocurre en la actualidad. Y sigue luchando porque 50 años es nada. Gracias por escucharme y tiene el micrófono Víctor. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, lo primero. Cuando llegan estas fechas siempre me recuerdo a mí mismo de la mano de mi padre yendo a la fosa común del cementerio de Oviedo a dejar unas flores. Siempre las dejamos en el mismo sitio porque mi padre soñó que su padre podía estar en esa esquina de esa fosa común, eso sí, enterrado con otros 1000 y pico fusilados al amanecer como él. Y siempre que salíamos de allí y de vuelta al tren para volver a casa,
y siempre le hacía la misma pregunta: ¿y por qué mataron al abuelo? Y él siempre me decía lo mismo: por robar una cesta de huevos. Y yo pensaba, qué poco, ¿no? Pero mi padre había sufrido tanto, lo había pasado tan mal, se quedó de jefe de familia con 15 años y con 5 hermanos más pequeños, y su madre, que nunca quiso contar nada de lo que había pasado hasta mucho más tarde, muchos años más tarde. Y yo viví en la inocencia más absoluta hasta bien mayor, sin saber, sabiendo que mi abuelo estaba en esa fosa común y había sido fusilado, pero desconociendo totalmente las razones. Ahora las conocemos porque ya podemos pedir papeles al archivo de Salamanca y ver cómo transcurrió el juicio y qué motivos había, ¿no? Y claro, cuando te asomas a esos papeles se te cae el alma a los pies, ¿no? Que se puede llevar al paredón a 2 hermanos, a mi abuelo y a su hermano, por incautar una estufa eléctrica en pleno frente de las tropas de Franco en Asturias. Ese fue el único motivo. El segundo era que eran comunistas, ¿no? Pero el motivo principal es que incautaron una estufa en una ferretería en Mieres. Bueno, pues así son los enfrentamientos, así son las guerras. Por eso este momento que vivimos ahora tan indeseable, donde tantísimo hijo de puta anda suelto y diciendo cosas inconvenientes públicamente, y los primeros, una parte de la clase política, ¿no? Que no cuidan su vocabulario, hablan como estoy hablando yo, pero yo no soy político, ellos sí lo son y tienen que dar ejemplo a la nación. Bueno, quiero decir, aunque hay gente que pretende que el recuerdo y el recuento de aquellos tiempos decaiga, eso no es posible. En los años de plomo, muchos fueron los asesinados y arrojados a fosas comunes, simplemente por discrepar, por pensar distinto a los matarices que nos gobernaron tantos años. Una de mis canciones nuevas, que verán la luz en las próximas fechas, se titula Yo nací a la sombra de un cerezo, y en ella canto: de aquel tiempo solo queda el eco, la nostalgia de algún que otro cateto. ¿Quién pudiera transportarles en el tiempo a los que ahora nos lo cuentan como un cuento? Ese cuento que parece no dar miedo, no lo sumes que te da 1 millón de muertos. Ahí te caben los que fueron al destierro y los miles desterrados aquí adentro. Sé, porque me cuentan, que crecen como setas nostálgicos de la dictadura que añoran tiempos mejores. En el caso de gente que no vivió bajo el régimen, puedo llegar a entenderlo. Pienso que idealizan un tiempo que no les tocó vivir. Uno mandaba y los demás obedecían. Pero opino que el régimen era malo incluso para la gente más reaccionaria. Este país se mostraba ante el mundo como una sociedad mostrenca donde follar era pecado, si no era para procrear. Hay alguien a estas alturas, aunque algunos podamos tener un vago recuerdo, que piense que follar es malo. O ser libre para tener opiniones, o decirle a la cara lo que uno piensa a la autoridad, o viajar sin freno por tu propio país sin que nadie te fiscalice. Todo parece una broma. No pretendo hacer en el breve espacio de este encuentro un examen exhaustivo acerca de la censura entre la gente que nos dedicamos a escribir canciones y cantarlas. Referiré a algunos casos que me atañen, que por lo que tienen de singulares pueden resultar más chocantes o atractivos. Mi experiencia es parecida a la de muchos otros que nos hemos dedicado a este oficio y abarca desde 1968 hasta 1976. En mi caso, lo primero fue cantar. Las intenciones llegaron más tarde. Yo escuchaba la radio, sobre todo Discomanía, que presentaba el chileno Raúl Matas a comienzos de los años 60. Y descubrí que había cantantes que escribían las canciones que cantaban, y no solo eso, también que se podía cantar sin engolar la voz, que no era necesaria la perfección vocal para hacerlo. Estoy hablando de Charles Aznavour, de Jacques Brel, de Gilbert Bécaud, o de los italianos Domenico Modugno, o Gianni Morandi, o Lucio Dalla. Más tarde, mucho más tarde, llegaron James Taylor, Carole King, Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen. Aquel fue un descubrimiento para un chaval de 12 años que no sabía cantar ni componer, pero empezaba a elegir qué música escuchar y tenía voluntad de aprender.
Mi tío Kiko me regaló una guitarra. Aprendí 4 acordes y comencé a escribir canciones tratando de imitar lo que oía en la radio. Eran canciones impersonales, sin sustancia, y pasaron meses, años de aprendizaje hasta encontrar algunas vías que me permitieron ganar como autor 2 festivales de canciones, el Festival del Miño en Orense y el de Leo en Vegadeo, Asturias. Aquel verano del 67 lo acabé con la cuenta corriente calentita y a continuación me encerré en casa para dedicarme exclusivamente a componer. Tengo que aclarar que a la altura de 1967 yo no tenía ni remota idea de política y no es que me creyera toda la información que a diario me proporcionaba la radio y la televisión oficial, simplemente no la cuestionaba. Lo que sí empezaba a tener era una mirada sobre lo que me rodeaba que yo no pensaba que podía ser políticamente incorrecto a los ojos de los que nos mandaban. Durante ese largo encierro, componiendo, escribí algunas canciones que me causaron los primeros problemas con las autoridades. Las 2 primeras fueron El tren de madera y El cobarde. Tuve un choque de trenes con la realidad sin proponérmelo. Repito, porque políticamente mi pensamiento era romo, no existía. Pero a través de las buenas intenciones, de la mirada que yo echaba a la realidad, escribía canciones inconvenientes, por lo visto. El cobarde marcó el punto de partida. Cuenta esta canción la historia de un chico al que una guerra imaginaria le arranca de su bucólica existencia, campesino, novia, felicidad, paz interior, para arrastrarle a pegar tiros a otros semejantes que desconoce quiénes son y contra los que no tiene nada. Él se niega a disparar y acaba en la cárcel. Cuando acaba la guerra y queda en libertad, vuelve a su pueblo y sufre el rechazo de los vecinos por su cobardía. Se aísla en el monte y sueña con el día en que pueda regresar a vivir con normalidad su vida. En los años 60 del pasado siglo existían festivales de la canción por todo el país. El de Benidorm, el del Mediterráneo, el hispano-portugués de Aranda de Duero, el de la Costa Verde en Gijón y también el Festival del Atlántico en Tenerife, en el puerto de la Cruz. Estos festivales y otros no es que tuvieran especial interés por la música, simplemente eran artefactos de promoción turística local que a veces descubrían alguna canción interesante. Yo envié El cobarde al del Atlántico y desde el día que se estrenó llamó la atención y particularmente de la gente más joven, hasta el punto que el segundo día ya apareció una pancarta entre los espectadores a favor de la canción. Pero simultáneamente, desde su casa, también veía el festival el gobernador militar de Canarias, el señor Héctor Vázquez. Se llamaba y debió inquietarle la temática de lo que escuchaba porque se puso en contacto con la dirección del festival para manifestarles que esa canción que yo cantaba era antimilitar. Yo estaba convencido que había escrito una canción pacifista, pero Héctor Vázquez decía que era antimilitar. Cuando al tercer día llegaron las votaciones del jurado, El cobarde resultó ganadora. Y cuando se lo comunicaron al gobernador militar, montó en cólera. Ordenó que rompieran las actas del jurado y votaran otra vez. Un gobernador militar, como podéis imaginar, entonces mandaba muchísimo. Toda esta información me la iba facilitando Elfidio Alonso, fundador de Los Abandeños y miembro del jurado. Efectivamente, volvieron a votar y ganó La lógica turística, una canción que seguro que todos habéis cantado a diario en la ducha, que se titula Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Así se titulaba la canción, Tenerife tiene seguro de sol, y mi canción fue relegada al 4º puesto, porque las 3 primeras las televisaban para la península, y así ya no me daba ni agua. Yo no entendía muy bien todo ese revuelo, pero me dolió ese desalojo que me hicieron, yo era bastante joven,
y sobre todo sus repercusiones económicas también, ¿no? La canción era de una ingenuidad y una lógica aplastante, ¿no? Y aunque nunca estuvo prohibido, había un cierto temor a incomodar a la autoridad si la programaban en radio o en televisión. La única que se atrevió fue Pilar Miró, que dirigía un programa de entretenimiento al mediodía. Yo estaba haciendo el servicio militar y me dijo, vente y la cantas. Pilar era muy bruta, muy terca, muy terca. Y Pilar, ¿te vas a meter en un lío? Le dije yo, que no, tú vienes y la cantas. Efectivamente, la canté y Pilar, que era de una terquedad necesaria, la suspendieron un mes de empleo y sueldo en Televisión Española. Consecuencias bilaterales. Pocos días después de mi participación en el Festival del Atlántico, comencé el servicio militar en Valladolid. Y me recuerdo a mí mismo haciendo guardia en una garita con mi fusil y escuchando en la cadena SER El Cobarde, mientras me caían 2 lagrimones, no tanto porque tuviera conciencia de mi situación, sino porque era la primera vez que me escuchaba en la radio con un fusil en la mano. La censura consistía... a veces me escucho a mí mismo y me siento el abuelo Cebolleta cuando explico lo de la censura, ¿no? Porque yo sé que no os creéis nada de lo que os voy a contar, con toda seguridad, porque es tan insólito lo que pasaba con la censura que es difícil de creer, ¿no? Pero os lo voy a resumir, a ver, muy cortito y a ver si conseguimos que lo entendáis. Consistía la censura, lo explico brevemente para la gente más joven, pero también para la gente mayor que no tiene por qué saber nada de ella, ¿no? De haber conocido su funcionamiento. En cualquier caso, ya os dije que renuncio a que la comprendáis. Si cualquier persona quería publicar un libro, una obra de teatro, un guión cinematográfico, cualquier obra de creación, tenía que presentarlo en una ventanilla del Ministerio de Información y Turismo y allí, en el Departamento de Cultura Popular, diversos funcionarios ejercían como censores y podían corregirte, mutilar o directamente prohibir su publicación. La prensa escrita, los guiones radiofónicos, de televisión, cualquier publicación debía obedecer ese trámite. Si hoy cantabas en Sanlúcar, tenías que presentar en el gobierno civil de la provincia una copia de las canciones que ibas a cantar. Y si al día siguiente cantabas a 50 kilómetros o a 23, tenías que volver a pasar ese trámite en el gobierno civil correspondiente. Y podía ocurrir, y habitualmente ocurría, que una canción prohibida en Sanlúcar fuese autorizada en Jerez, de la frontera. Y al día siguiente, o la prohibían en los 2 sitios. Así de surrealista era la censura. Si en la actuación introducías alguna canción no pasada por censura y que no era del gusto administrativo, entre el público solía haber un policía o 2 que tomaba nota, te denunciaba y te aplicaban la multa correspondiente. Las multas que yo afronté oscilaban entre las 50.000 pesetas y las 500.000 de la última que me pusieron, que fue en el año 75. Un dineral. Con 500.000 se compraban 2 pisos ya en esa época. Tengo que añadir que nunca pagué ninguna. Pero no por chulo, sino porque tenías la sensación que ellos te lo ponían como de oficio y tú no pagabas de oficio, ¿no? Tampoco venían a buscarte normalmente a casa ni te metían preso. No es igual pegarle una hostia a un obrero que sale de una fábrica o que se está manifestando que a un cantante que es conocidillo en televisión y no es fácil y no se atrevían tampoco, ¿no? Por las razones que fuesen, ¿no? Bueno, nunca pagué, como os decía, ninguna multa y ellos parecían cumplir un trámite administrativo que mientras el régimen avanzaba en su decrepitud, ellos mismos parecían conscientes de su inutilidad. Eso, por supuesto, no les impedía diversificar su trabajo. Torturaron y fusilaron gente hasta sus últimos días. En el primer disco que grabé, el del abuelo Víctor, La Romería, Paseadinos, quedó fuera la planta 14, como comentó Juan antes. Era una canción sobre una tragedia minera. Pero todo el interés de los censores no se centraba en la tragedia y en la relación entre el patrón y los trabajadores, sino había una frase que les molestaba especialmente, que era: sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. Me decía el censor, si dijeras, por ejemplo, recuerdan a Dios, ya te lo autorizamos. Yo le respondía que los mineros asturianos, que son muy mal hablados,
como mucha otra gente, cuando están muy cabreados se cagan en Dios, o sea, no recuerdan a Dios. El caso es que la canción durmió 7 años en un cajón hasta que pudo editarse. Para mi segundo trabajo, donde estaba Quiero abrazarte tanto, había escrito una canción titulada Carta de un minero a Manuel Llaneza. Manuel Llaneza fue un hombre ejemplar, había sido un sindicalista, había sido alcalde de mi pueblo, de Mieres, y era un hombre respetado por todas las esferas de la sociedad y un hombre honrado a carta cabal, ¿no? Prohibieron íntegramente la canción, pero ya tenía grabada la parte orquestal y tirar a la basura esa grabación era un despropósito económico, ¿no? Así que escribió otra letra y acabó titulándose María Coraje, que es la que le gusta a Juan. Pero esa canción en origen no existía. Esa historia está en parte inspirada en mi abuela María, ¿no? Mi abuela María, que era, bueno, todo el mundo tiene la abuela más buena del mundo, pues, pero era la mía realmente la más buena del mundo. Seguramente la de ustedes también, ¿no? Pero siempre que canto esa canción cuento una historia que todavía recuerdan en el pueblo donde ella vivía, en Ribono, y mi madre me la repitió muchas veces, ¿no? Acabada la guerra, andaban por el monte, en Asturias les llamaban los fugados, que es el maquis, ¿no? Gente que estaba, si bajaban a la ciudad, iban seguro a la cárcel y al fusilamiento, al paredón, ¿no? Entonces hubo gente que estuvo hasta 10 años en el monte, refugiada, ¿no? Y una madrugada, cerca de Ribono, el pueblo de mi abuelo, hubo un tiroteo, ¿no? Y entonces la gente no sabía qué pasaba y cuando empezó a amanecer subieron a la gente del pueblo a ver qué había pasado, ¿no? Y había 2 chavales acribillados a balazos allí entre la hierba, ¿no? Y la Guardia Civil al lado esperando la llegada del juez, ¿no? Entonces todos subieron y los guardias se pusieron muy nerviosos y pegaron un grito, quietos todos ahí, ¿no? Y mi abuela se despegó del resto y fue caminando hacia donde estaban los chavales fusilados, ¿no? Y fue caminando despacito y ya cuando estaba muy cerca, uno de los guardias le dijo, atrás o te mato. Y ella siguió caminando. Y llegó hasta ellos, se sacó un pañuelo del bolsillo. Se sacó un pañuelo del bolsillo, les limpió la sangre de la cara, les cerró los ojos, se dio media vuelta y bajó para el pueblo con el resto de los vecinos. Esa historia que me contaron tantas veces, yo traté de meterla en María Coraje, esa canción que tanto le gusta a Juan. Bueno, pero lo que sí aprendí con aquella historia es que ya no volví a grabar ninguna canción hasta que no estuviese aprobada por la censura a costa de provocarme auténticos desastres económicos, ¿no? Me iba radicalizando en la medida que tomaba conciencia política de en qué país vivía, ¿no? En las giras por América o Europa encontraba lecturas prohibidas en España que me abrían los ojos, conocía exiliados, escritores que me contaban cosas para mí absolutamente desconocidas sobre mi país. Regresaba cargado de libros y a veces discos no editados en España, ¿no? Allá por 1972 preparé un nuevo disco y envié las letras a cubrir los trámites administrativos. Algunas canciones eran muy broncas, con muchas aristas, pero sobre todo una de ellas desató un auténtico ciclón. Yo estaba seguro que la iban a prohibir, pero la mandé conscientemente para tocar los huevos nada más, ¿no? Pensando a ver si le jodo la mañana. Efectivamente se titulaba No quiero ser militar. Y decía, no quiero ser militar, madre, no quiero ser militar. Si debo poner cadenas al hombre que pide pan, si debo servir gobiernos de ladrones con mi sal, que roben en nombre de Dios, que maten en nombre de Dios, que anden con santos y misas disfrazando su ambición. Por eso, madre, no quiero ser militar. Tengo que decir que a estas alturas de mi vida que no es de las canciones más inspiradas que he escrito. Realmente es que no es una canción, es un vómito necesario para mí en aquel momento. Pero se ve que a la revista Fuerza Nueva, en esa época existía una revista que se llama Fuerza Nueva, que era tan extrema como de derechas, les gustó porque la reprodujeron entera la letra, ¿no? La permeabilidad entre funcionarios, jueces, policías y ministerios era moneda corriente, no necesitaban hablarse entre ellos. Esa canción provocó que me aplicaran silencio administrativo.
y no me respondieran desde el Ministerio a ningún trabajo que les enviara, ni aunque fuera la vaca lechera. Y eso fueron los 5 años siguientes. No podía editar canciones mías, el castigo consistía en eso, y parte de ese bache lo cubrí con un trabajo precioso sobre el folclore asturiano titulado Verde, producido y arreglado por el recordado Juan Carlos Calderón. Había conocido en 1972 a una chica a la que en su casa llamaban Pilar y todos la conocían por el nombre de Ana. Escribí para trabajar con ella una comedia musical titulada Rabos, y cuando el censor de turno la leyó, prohibió su representación de la primera a la última línea. Eso no impidió que se publicaran fragmentos de la obra en la citada revista de extrema derecha. Yo proyectaba una gira como cantante por algunos países, entre otros México, y decidimos estrenar ese musical en el Teatro Manolo Fábregas, en el Distrito Federal de México. Estrenamos y la función no gustó, así que al cabo de 3 semanas la retiraron de cartel. 2 semanas después, al terminar las representaciones, se publicó una carta en España dirigida al director de la revista Sábado Gráfico con un remitente y una dirección que después se demostró que eran falsos, donde nos acusaban a Ana y a mí de que en las representaciones de Rabos agarrábamos una bandera española, la pisoteábamos y la tirábamos a un cubo de la basura. Esa escena nunca existió, pero el diario Pueblo de Emilio Romero comenzó la campaña de difamación por tierra, mar y aire, y a esa campaña se sumó Encantada Televisión Española, la única televisión que veían diariamente 20 millones de españoles. Intentamos regresar a España y desde instancias conocedoras nos recomendaron que no lo hiciéramos, hasta que no estuviesen claras las cosas y arregladas, so pena de que nos detuvieran y comenzara un proceso judicial. Nos quedamos en México durante los 6 meses siguientes y cuando nos comunicaron que el asunto estaba aclarado oficialmente, pudimos regresar. El ambiente, como podéis imaginar, se nos hizo irrespirable y mis posibilidades de seguir cantando, utópicas. Tengo que decir que uno de los espectadores que nos vio en el teatro dio la cara por nosotros y contó a todos los que quisieron escucharlo que todo eso era mentira. Se llama Julio Iglesias y le estaremos siempre agradecidos. A la vuelta nos citó el comisario Yagüe para interrogarnos por separado en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, ese lugar que la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no es lugar de memoria. Pero el comisario Yagüe sí sabía que era un lugar de memoria y por eso nos interrogó allí por separado. Volví a cantar, ahora ya en lugares muy pequeños, en mítines clandestinos y con la espada de Damocles de las prohibiciones y las multas. Prohibidos en la única televisión y en muchas ocasiones reivindicados y programados en programas de radio por gente que creyó que merecía la pena defendernos y defender nuestra inocencia. Siempre remarco y agradezco la complicidad que encontrabas en gente que no conocías. Los programas musicales no eran como ahora, que tienen unas pautas muy rígidas. Entonces alguien en Radio Teruel recibía un disco tuyo y decidía programarlo porque le gustaba, y a veces ellos también se jugaban sus cosas. Gracias a todos ellos. Escribí en esa época muchas canciones urgentes, porque los momentos políticos no daban tregua y a mí había situaciones que me provocaban escribir canciones. Cómicos está escrita al calor de la huelga de actores. Dice, cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos, son adorados, son calumniados como dioses de barro. De nada vale el camino que nos marcaron ayer. Cuando no se tiene nada, ya no hay nada que perder. Nadie le va a regalar lo que no consiga él. Vale más morir de pie que ser el bufón de un rey. La estrené en un festival que se organizó con el fin de recaudar dinero para pagar las multas que les habían impuesto a los actores detenidos durante la huelga. Por supuesto, la había cantado sin pasar censura y a la mañana siguiente la policía se presentó en casa a buscarme. Por pura casualidad, yo había salido un par de horas antes de viaje. Que Fraga, como ministro de la Gobernación, proclamaba que la pasionaria no podría nunca regresar a España
porque él no tenía fuerzas de seguridad suficientes para protegerla de la ira de los españoles, yo escribí al instante: sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Para otros son los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleva a la victoria. Sí veremos a Dolores caminar las calles de Madrid, y la vimos. Representan su papel, llenos de polvo los pies, han puesto precio a su piel. Cómicos. Las situaciones que a veces vivíamos basculaban entre la hilaridad y el pánico, ¿no? Recuerdo una actuación con Ana en una discoteca del barrio de Gros, en San Sebastián. Estoy hablando del año 76. Estábamos haciendo tiempo en el camerino antes de salir a cantar, ya tarde. Entonces se cantaba a las 11 o las 12 de la noche en las discotecas. El camerino estaba al fondo de la sala, perdido. Llaman a la puerta y dos jóvenes nos enseñan la placa muy cordiales. Policías, nos dicen. Nos miran y empiezan a mirar lo que hay a su alrededor. Era un espacio agradable que debía utilizar el responsable de la sala para trabajar. Sofás, sillones, un tablero como de arquitecto atiborrado de papeles y cosas. Dice uno de ellos: está muy agradable esto. Y pues la verdad es que sí, le dijimos. Y él se apoya displicente en el tablero, que además sujetaba el único punto de luz que había, y el tablero, cataclás, se cae al suelo y la luz se apaga. A oscuras, pánico. Hasta que uno de ellos encuentra la puerta, la abre y entra la luz del pasillo. Piden disculpas por el destrozo y se van. Cantamos y después de un rato largo ya de cantar y esperar en el camerino, viene el responsable de la sala y dice que calma, que no se puede salir porque están cacheando a toda la gente que está en la sala, porque a uno de los polis le han quitado la pistola. Estuvimos hasta las tantas, hasta que apareció el arma debajo de un asiento. Me multaron esa noche porque había cantado un pasodoble irónico, con mucha mala leche, eso sí, ¿no?, que se titulaba Soy de España, de la comedia musical Rabos, ¿no? No estaba prohibido, ¿no?, pero me multaron, rebuscaron ahí una cosa, me multaron por la actitud y por posible antiespañolismo. Eso era exactamente la redacción. Quiero contar por último la historia de una canción. Cuando al final de la existencia del dictador se había producido, el clamor por la amnistía, por pasar página, era unánime en toda España, más activo en unos lugares que en otros. Y yo, por supuesto, como no, escribí mi canción. En 1969 hubo un festival de villancicos nuevos en el Teatro Gallarre de Pamplona que yo había ganado y que organizaba la COPE. La canción se titulaba En el portalín de piedra y decía: en el portalín de piedra estaban María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. 6 años después, ese mismo festival ya no es concurso, es invitación a que participen cantantes de todo el Estado español, cada uno con la canción que prefiera. El festival lo dirigía Taco Pezonaga y lo organizaba la COPE, de nuevo. Entonces había disidentes ahí también, como en tantos estratos de la sociedad. Comuniqué que iba a cantar una canción de mi repertorio que autorizaron y cuando llegó mi turno canté ¿Qué será que todos piden? Sabía que el festival era retransmitido para todo el país por la cadena de emisoras y tenía que ocultar hasta el desenlace de la canción para que no cortasen la emisión. Algunos de los participantes, Aute, Luis Pastor, Rosa León, decidieron acompañarme en el final de la canción arropándome en el escenario. También estaba invitada una cantante vasca, ya fallecida, que cuando le propusieron subir a cantar al escenario con los compañeros, se negó, alegando que ese era un asunto de España, como siempre. La canción era una letanía de peticionarios, estudiantes, trabajadores, procuradores, abogados, rectores, y ¿qué era lo que pedían? La amnistía. Clamor en el pabellón Anaitasuna al escuchar la palabra amnistía. Cuando estábamos todos celebrándolo, un comisario discretamente se me acercó y me sugirió que le acompañase. Pasé el resto de la noche en comisaría.
El comisario me explicó que ellos se debían a una legalidad y que cuando las cosas ya no fueran igual, obedecerían a la otra legalidad. Lo entendí. La multa fue de 500.000 pesetas. Pero a continuación me dice, hombre, ahí estuvo la semana pasada Serrat sentado. Tengo las dos resoluciones administrativas, la de la multa de las 500.000 y la de la amnistía que me condonaba la multa 6 meses después. El rosario de multas, prohibiciones y circunstancias en las que se producían los conciertos es interminable. También tengo que decir que en alguna ocasión algún espectador estuvo dispuesto a tomarse la justicia por su mano. En Argamasilla de Álava, concretamente, provincia de Ciudad Real, una tarde el público aplaude el final de una canción que yo estoy cantando, mientras un espectador saca una pistola de la sobaquera y me apunta. Los que están alrededor se abalanzan sobre él y le reducen y le quitan la pistola. También estaba en la sala una pareja de la Guardia Civil, pero ante el asombro del resto de espectadores dejan que el pistolero siga tomando copas en la barra y se vaya a su casa a continuación. Esa era nuestra vida entonces. Hace pocos años, una pareja antes de un concierto se dirigió a mí para decirme, Víctor, que sepas que el que te sacó la pistola en Argamasilla se acaba de morir. Me alegro, le dije yo, me alegro mucho. Esta es una parte del todo. Mañana más. Muchas gracias, muchas gracias. No, ayer... Muchísimas gracias. Ayer estaba grabando un programa con Gonzo, un programa de Salvados, ¿no? Y estábamos contando, yo le iba contando cosas, él me preguntaba, yo le cantaba cosas, ¿no? Y él me decía, dice, pero tú no tenías miedo. Y yo, sí, yo estaba cagado. Pero a los 25 años somos inmortales. ¿A quién le voy a tener yo miedo con 25 años? Le dije, ay, ya no se muere nadie, ¿no? Y tenía algo de eso, tenía un punto de inconsciencia, ¿no? Y decir, no, yo esto lo hago porque lo tengo que hacer y ya está, porque no es que esté marcado por el destino, no, es que me apetece hacerlo y a ver qué más pasa, ¿no? Y así fueron varios años. La verdad es que salí, digamos, de aquel turbillón porque le dio por nacer a mi hijo. Y entonces me gustaba ya casi más estar con él que estar en mítines y cantando por ahí, por la calle, ¿no? Y me quitó de en medio esa temporada, en el año 76, cuando nació David, que le dediqué muchas horas, muchos días a él, pero seguramente es la época más feliz de mi vida, ¿no? Con todo el peligro que veías que había efectivamente, ¿no? Porque antes comentaba con José María Izquierdo, porque no sé por qué salió en la conversación que un bedel del País le habían puesto una bomba, le mandaron un paquete, le estalló y le mató. Un chaval que se apellidaba Fraguas, ¿no? Digo, sí, José María, ¿cómo no me voy a acordar? Si fue el mismo el que mandó la bomba esa, fue el mismo que nos puso 2 bombas a Ana y a mí en casa, ¿no? Ah, claro, ya me acuerdo. Sí, sí, fue increíble, ¿no? Porque era, bueno, en aquella época la extrema derecha hacía lo que le daba la gana, en connivencia con policías y con jueces y con quien fuese, ¿no? Lo encontraron en Brasil al cabo de no sé cuántos años, al tío ¿no? Y estaba en la calle de Madrid interrumpiendo el tráfico y un chaval detrás con un coche le pitó. Y entonces él se enfadó porque le había pitado, sacó una pistola y le mató. Así de sencillo, ¿no? Entonces le redujeron, le llevaron a la comisaría y tal, le dieron las suficientes hostias para que contase cosas. Había puesto la bomba del País, había puesto 2 bombas en nuestra casa y había puesto una bomba en una papelera en el barrio de Malasaña en Madrid, había matado a una embarazada y a su marido le había dejado inútil para siempre, ¿no? Este era el caldo de cultivo en el que uno se movía, ¿no? Pero tampoco te preguntabas, ¿y esto a dónde nos lleva, no? Que sabíamos que este país iba a ser diferente
pocos meses después pasase lo que pasase, ¿no? Porque no podías seguir siendo igual, ¿no? Y por eso estabas ahí en medio, te tocó y te fajas con quien haga falta, ¿no? Y da igual que tengas miedo, un poquitín más de miedo o un poco menos de miedo, ¿no? Importa, si te gusta cantar y escribir canciones, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, si queréis preguntar alguna cosa, yo encantado de contestaros. Quien quiera, levanta la mano, por favor, y aquí le llevamos el micrófono. Víctor, tengo la misma edad que tú y, por supuesto, me reconozco en muchas cosas de otra manera, de lo que se ha vivido y de lo que se vive ahora. Lo que sí te quería, siempre tengo la duda, ¿por qué de hace ya muchos años no surgen cantautores de, no voy a decir de la talla, pero es lo que pienso en realidad, como tú o como Serrat o como incluso, fíjate, yo creo que Ana Belén tiene un punto ahí que seguramente será el que en muchas ocasiones haya unido, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿existe alguna razón por la cual hace ya bastantes años la gente que sabe hacer estas cosas, que sabe traducir en poesía y cantarla, pues como que no lo hace, como que no... Ahora hay otro tipo de canción que me puede gustar o no, eso es indiferente, ¿no? Pero no entiendo por qué ante las circunstancias que se viven, mejores y peores, como en todos los momentos, ¿por qué no? ¿Por qué la gente, ahora no existe eso? Gracias. Gracias. Mira, yo en parte lo expliqué cuando estaba hablando antes como de pasada, ¿no? Pero lo detallo un poquito más, ¿no? Lo que nosotros teníamos era, encontramos complicidad en los medios. Eso ya no existe. Hace muchos años que no existe. Lo que decía antes de alguien en una emisora en Radio Sanlúcar recibe un disco tuyo y ve que tiene problemas, pero así todo lo programa, puede programarlo. Ahora es imposible, ¿no? O sea, las radiofórmulas o las emisoras están tan controladas desde una estación central que no hay autonomía en los lugares para decidir programar una canción por tu cuenta, ¿no? Esa complicidad que existía y que los que nos dedicamos a eso agradecíamos tanto, ¿no? Porque veías que había una respuesta inmediata, ¿no? Eso ha dejado de existir. Y después, por otro lado, bueno, yo creo que la sociedad en general se ha hecho más conservadora, evidentemente. A todos nos cuesta más trabajo salir a la calle que dar un like en una cosa que te gusta en Facebook o en Twitter, en lo que sea, ¿no? Parece que das un like y ya has cumplido, ¿no? Y antes no, antes salías a la calle y te manifestabas, ¿no? Con más facilidad de lo que lo hacemos ahora. Yo creo que ha cambiado toda. Siempre me preguntan, ¿pero por qué los cantautores se fueron a su casa? Digo, porque la gente se fue a su casa. Hubo una época en que la gente salía mucho y las asociaciones de vecinos eran muy activas y daban continuamente el coñazo a los alcaldes y a quien hiciese falta, y hay un momento que se van a su casa. Bueno, porque creen de alguna manera, y de alguna manera sí es cumplido, que bueno, que hay cosas que se han solucionado ya y que ya no tiene que pelear por eso, ¿no? Entonces, nosotros, los cantautores, no somos más que un reflejo de la sociedad, de lo que recibimos de vosotros y lo que pensamos que os puede ser útil de lo que cantamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que ha seguido y sigue haciendo música muy comprometida, pero no la escucharás nunca en ninguna emisora, en ningún lugar, ni nadie le hará una entrevista. Y después tienen el ejemplo nuestro, ¿no? Mira esta pandilla de berzas que les han jodido en parte la vida, porque a mí me ha ido muy bien, pero si lo pienso fríamente también me ha jodido la vida mucho, que hubiese podido solamente hacer muchas más cosas de las que hice y no pude hacerlas, ¿no? Y entonces esa imagen sí la tiene la gente nueva, ¿no? Dice, a mí no quiero que me jodan la vida como a este, ¿no? Y todo eso pesa. Yo creo que finalmente pesa en el ánimo a la hora de la gente escribir canciones, y soy de la opinión que hay muchísimos mejores autores ahora de los que tú has citado. De Serrat, Sabina, yo, Aute, de quien sea. Hay gente haciendo canciones extraordinarias, ¿no? Pero a veces el agujero por donde eso tiene que salir no, está cegado y no hay ninguna posibilidad de que salga.
Buenas tardes, gracias por el acto. Y gracias, Víctor Manuel, por componer esa banda sonora de nuestra primera juventud. Has nombrado una serie de años, de los años 70, 77, 76. ¿Cómo viviste el 19 de noviembre del 75? Eso me lo preguntaron. Fíjate, no lo había contado nunca. Pues de una manera fantástica. Mira, íbamos, Ana y yo, teníamos un Dian 6 en esa época. ¿Quién tenía un Dian 6 aquí? Seguro, Yo un 4L. Íbamos en nuestro Dian 6 por delante del Palacio Real. Íbamos para casa, ¿no? Vivíamos fuera de Madrid, ¿no? Y se para un coche al lado y vemos que el tío hace... y ya está. Así fue como nos enteramos. Muy bien, muchas gracias. En el coche al lado. Menos mal que no fue un tanque. Muchas gracias. Es muy... la verdad es que... me preguntaba, ¿y te alegraste? Digo, hombre, la palabra no es alegrarse, es un alivio, ya está, ¿no? Yo recuerdo escribí la primera canción Desencantada con la democracia, la hice al poco tiempo, ¿no? Que arrancaba tanto imaginarnos una muerte en ti y tú salpicabas la pared, ¿no? Que era, no sé si os acordáis que el parte diario era chorros en forma de melena, aquello que hacía el yerno de él, ¿no? El parte médico, que era brutal, ¿no? El hombre estaba descomponiéndose, y se le salía la sangre por todos los sitios, ¿no? Y fue un alivio evidentemente, ¿no? Y sobre todo la sensación eso de que vas a pasar a otra página, ya estás en otra cosa, que no sabes lo que es tampoco, ¿no? Que es la gran incertidumbre, ¿no? Pero sí que estás en otra cosa. Y este país, hombre, si lo mirásemos ahora por un agujerito, ese año 75, no nos reconoceríamos ninguno de nosotros. O sea, este país está a años luz de aquel país que era en blanco y negro, y le hemos metido un poquito de color. A veces nos fallan los colores y la jodemos un poquito, ¿no? Pero este país es un país radicalmente diferente al que era entonces, ¿no? Hola. Quería saber si, bueno, has nombrado una serie de cantautores que todos conocemos. Quería saber si tuviste alguna relación o amistad con Pablo Guerrero. No te entendí muy bien, perdóname. Tengo la pregunta es que si tuviste mucha relación o alguna relación o amistad con Pablo Guerrero. ¿Con Pablo? Guerrero. Sí, muchísima. A Pablo le he querido muchísimo. ¿Por qué ¿Tienes tú alguna relación o has tenido alguna relación con Pablo, no? ¿Sí? Pablo Guerrero, me dices. Sí. Bueno, Pablo era un hombre muy solitario, que tengo que decir. Tengo toda la admiración por él, porque además salimos contemporáneamente. Yo salí con la romería y él con Amapolas y Espigas, recuerdo perfectamente, ¿no? El año 69, que ocurrió eso. Y era un hombre muy querido en la profesión. Yo participé en un disco homenaje a Pablo hace unos años que produjo Ismael Serrano, y era un hombre muy querido. Y bueno, como él vivió muy en silencio y se murió en silencio, ¿no? Parece que se fue como de puntillas y ahí ha dejado un montón de canciones maravillosas. Hola, buenas. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre un cantante y un cantautor? Es que la línea es muy difícil. Por ejemplo, Pepa Flores, que hemos conocido, bueno, por lo menos yo en el exilio la conocí un poquito, era cantante, sí. No era cantautora. Entonces, ¿cuál es la línea? Mira, la línea, la marca, yo creo que esa pauta nos la marca Italia. Italia fue el primero que nombró a los cantautores, alguien que escribe una canción. A veces lo acotan demasiado, entonces tiene que ser una canción de una determinada forma o una determinada estilo, ¿no?
Para mí no, para mí es muchísimo más amplio. Que para mí es tan cantautor Quique González, o Bruce Springsteen, o James Taylor, o Aznavour, o Serrat, ¿no? Es decir, yo abro el abanico mucho, ¿no? Para mí Manolo Escobar no es un cantautor, pero podría serlo perfectamente. Es un señor que escribe sus canciones, ¿no? Pero bueno, acotándolo, digamos que es una canción que tiene algo más que Mi carro me lo robaron estando de romería, ¿no? Que tiene más cosas dentro, ¿no? Que no es tan simple, es un poco más compleja la canción. Allí es donde quería venir. Entonces, para usted o tú, sí. Manolo Gerena, sí. Menese, sí. Morente, sí, sí. Cano, sí. La gente de aquí, yo no soy andaluz, pero que lo he conocido bastante bien, esa gente eran cantautores para usted. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que dentro del mundo del flamenco estaba la delimitación del flamenco y les trataban como gente que hace música a partir del flamenco, ¿no? Pero Menese era un hombre que trabajaba con letras propias, y Gerena también, Manuel Gerena también, ¿no? Y con Menese he trabajado muchísimo, un tiempo, y nos veíamos mucho. Militamos los dos en el Partido Comunista, y había se establecían unas afinidades. Y para terminar mis cuestiones, mi pregunta, decía Rogelio Ibáñez, hermano de Paco, sí. Muy amigo mío también, decía, contra Franco vivíamos mejor. Eso fue ya en el 76, 77, sí. Allí en el exilio parisino, sabes que allí pues íbamos por todo, nos invitaban a América, a Portugal, sí. Bueno, que vivíamos bien. Y me decía, es que Jesús, contra Franco vivíamos mejor. Y dije, pues que alguna razón tenía. Para nada. Era una manera de decir. Lo decía mucho Vázquez Montalbán también, esa frase, ¿no? Contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Pero yo no lo creo, para nada. Yo creo que Franco era perverso incluso para la gente de su casta. O sea, era la maldad en estado puro, ¿no? Y no creo que sirviese como escudo para hacer determinadas cosas. Efectivamente, lo que hacía era agrupar a la gente en fila india contra él, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, había como un objetivo, ¿no? Que se vaya este señor y veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero aparte de eso, no, se vivía mucho peor. Buenas tardes, una pregunta muy corta. Como yo cultivo mucho la copla, quisiera preguntarle por qué y en qué momento a muchos cantautores, Carlos Cano, ustedes también, Serrat, les dan por revisitar la copla. ¿A qué se debió esa historia de volver a revisitar la copla? Bueno, es que la copla es maravillosa. Es decir, yo no puedo olvidar a mi madre cantando Tatuaje, y te hablando de una asturiana de los montes. Es que parece que la copla fue una cosa de Franco, ¿no? O hay gente que lo piensa seriamente, ¿no? Y que el franquismo apoyaba la copla, para nada. La copla viene de antes de Franco, atraviesa Franco y llega pues hasta hace... Bueno, está ahí porque las grandes canciones están ahí y no se van a acabar nunca, ¿no? Es una joya, realmente, o sea, el mundo rebuscando. Yo cuando pienso que el maestro Quiroga escribió 2000 canciones y seguramente 1500 tienen que ver con la copla, ¿no? Es una joya todo eso. Y después, ¿qué otra cosa hace Manuel Alejandro que ser un coplero? Manuel Alejandro es un ser maravilloso, un compositor único, y está a caballo, pero ya claro, digamos, una copla más modernizada, ¿no? más puesta al día, ¿no? Pero yo creo que la copla va a seguir existiendo siempre, ¿no? Con mayor o menor pujanza, depende de que haya figuras importantes. Hombre, desaparecía Rocío Jurado, que era una figura señera de eso, ¿no? Pero yo recuerdo, mira, yo la primera vez que canté en Madrid, mi debut en Madrid, fue en un homenaje a Marifé de Triana y a Antonio Molina, ¿no? Y cuando me llamó un día Marifé para venir a cantar aquí con ella al Teatro Apolo, al programa aquel de Carlos Herrera, quería cantar una canción mía, se titula Asturias, y le gustaba, y venga, ven y la cantamos juntos. Y me vine ahí. A mí fue una emoción única, ¿no? Porque era estar ante una diosa
a la que yo había... Me acordaba siempre porque la había visto cantar en el Circo Price y ella, como llevaba el vestido hasta los pies, salía en pantuflas a cantar. Y aquello me gustó tanto, me llamó tanto la atención, ¿no? La grandísima artista que era. Eso no muere nunca, eso estará ahí, tendrá más o menos vigencia temporalmente, pero eso es para siempre. En primer lugar, te doy las gracias por la conferencia que nos han dado, coloquio, pero más falta, ¿cómo lo pasaste, Víctor? Perdón. ¿Cómo lo pasaste cuando la matanza de Atocha, que es el crimen de Atocha, con los compañeros que mataron allí? Mira, ayer le descubrí una historia a Gonzo de una persona, Gonzo de Salvados, a una persona relacionada con el crimen de Atocha, ¿no? Que es la más desconocida de todas, que es Dolores, que era la mujer de Javier Sauquillo, la novia de Javier Sauquillo, y que es una mujer marcada por la tragedia toda su vida, ¿no? O sea, Dolores González tiene un novio que se apellida Ruano, al que la policía tira por una escalera desde un 7º piso, un estudiante, y lo mata. Le pillan a Atocha, matan a su compañero, a Javier Sauquillo, y ella le atraviesa la cara una bala y le queda la cara deformada, ¿no? Y ya finalmente tiene una muerte trágica, pero por otras razones, ¿no? Ella la encuentra muerta en su casa hace unos años y el compañero con el que vivía se suicida a los 2 días y los encuentran a los 2 muertos en la casa, ¿no? Es una historia brutal, brutal, ¿no? Y la matanza de Atocha no es que, hombre, nadie la presentía, porque esas cosas nadie la presenta, ¿no? Después, cuando vas atando casualidades de gente que estuvo a punto de estar allí pero no estaba, como el caso de Manuela Carmena, y gente, ¿no?, que no fue esa tarde porque no podía acercarse a la reunión, ¿no? Y te das cuenta de la barbaridad y el desvalimiento que teníamos todos, ¿no? Porque yo recuerdo, nos fuimos a una casa a refugiar en una casa en la que nunca habíamos estado, ¿no? O sea, con una inconsciencia total, nos metimos allí y recuerdo que nos acompañó a casa un compañero que estaba allí, venga, los llevo yo a casa y tal, nos llevó en el coche, y del coche al portal, para fingir que iba armado, iba con la mano dentro de la gabardina y apuntando con un dedo así, ¿no? Pero con una indefensión total, ¿no? Dice, ahora vienen a por nosotros, o sea, los siguientes somos nosotros, porque aquello no se sabía dónde podía acabar, ¿no? Y no se sabía si era una noche de los cuchillos largos, ¿no? Y la emoción más grande que yo he sentido en mi vida es saliendo del Supremo, ¿cómo se llama? De los féretros de toda la gente y tal, y sonando, sí veremos a Dolores caminar las calles de Madrid, ¿no? Son cosas que te marcan para siempre, ¿no? Un fascista, bueno, 1 millón de personas en la calle, una barbaridad. ¿Alguno más? Hola, buenas noches. Víctor Manuel, lo primero, darte las gracias por habernos hecho partícipes de tu historia. Ha sido muy emotiva y lo que quiero es felicitarte por tu abuela, porque demostró ser una mujer, como tú has dicho, muy buena, pero muy valiente, porque tuvo la fortaleza de continuar hasta limpiarle la sangre a esos críos. O sea que, enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Es asturiana? Buenas tardes. Yo no quiero preguntarte nada. Yo quiero darte las gracias por ese Asturias que casi nos ha cambiado el himno. Que era un poco, yo que he vivido por muchos sitios, era como un poco el himno de los borrachos. Entonces te doy las gracias por ese Asturias que es verdaderamente el himno asturiano hoy por hoy. Gracias. Gracias. Mira, no voy a defender el mío, voy a defender el oficial. A mí me gusta mucho Asturias Patria Querida, ese que dice que es el himno de los borrachos,
pero es el himno más inofensivo que hay en el mundo. Tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena que la ponga en el balcón. Los himnos generalmente hablan de guerras, vamos a comeros por las patas al enemigo, o sea, siempre habla como de embestir, ¿no? Y este himno, nada, es una cosa bucólica, apacible, que, sin importancia, y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y el himno que ella dice que yo escribí es un poema de un poeta andaluz llamado Pedro Garfias. Nació en Salamanca pero criado en Cabra. Yo no sé por qué cosa del destino yo tengo tanto que ver con Cabra, porque en Cabra está la figura de Pedro Garfias, pero también está Promi y Solo pienso en ti, ¿no? Que todo lo que pasó con la canción Solo pienso en ti, y Mariluz y Antonio, los protagonistas, está todo radicado en Cabra, y el doctor Pérez Marín, que era el que dirigía aquella fundación, ¿no? Y ahora su hijo, ¿no? Y ese es un poema, era un poema de impotencia, ¿no? Porque Pedro Garfias lo escribe, está en Pozo Blanco, cuando lo escribe, cuando se entera de que las tropas de Franco han entrado en Asturias, él escribe una canción de impotencia. No puedo hacer nada más que mandaros esta canción para allá, ¿no? Porque él tenía, cuando hubo la revolución del 34, estalló en Asturias, de Asturias salió mucha gente porque les iban a matar, les iban a encarcelar, en fin, salió huyendo mucha gente, y él había acogido en su casa a 4 mineros asturianos, ¿no? Y los tuvo allí meses viviendo con él, refugiados, ¿no? Y entonces quería Asturias a través de ellos, de lo que le contaban, de lo que habían hecho y todo eso, ¿no? Y escribió ese poema que es lo más hermoso que nadie ha escrito sobre Asturias, ¿no? Esa canción también me la prohibieron, estuvo mucho tiempo prohibido, y era por una línea solo, que decía, millones de puños gritan. Entonces me decía el censor, dice, no, si quitas eso, millones de puños gritan, ya vale. Y yo, ya, pero es que está muerto el autor, o sea, ¿por qué voy a quitarle yo millones de puños gritan? Si no es mía la canción, ¿no? En fin, historias de censura os podría contar. Es una canción muy emocionante, además, no donde la cante. De Asturias ya sin ramaje, desnudo seco clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España, crispándonos de coraje, y a obreros del mundo su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne. Muchísimas gracias. ¿Alguno más o dejamos aquí? ¿Puede ser la boda? Hablemos que hayan para la eternidad. No hay nada como provocar. Es una emoción estar hoy aquí, ¿eh? Nosotras no somos de Sanlúcar, hemos tenido la suerte de estar aquí hoy para poder escucharte. Agradecer, por supuesto, a los organizadores y a la alcaldesa que podamos disfrutar de este acto. Me ha emocionado tanto oír todo lo que has contado, sobre todo lo de tu abuela, y al final me he acordado yo de mi madre, que cuando ve un partido de fútbol como el de España-Malta, se acordaba del portero, de la madre del portero de Malta, que decía, la madre era pobre, lo que estará sufriendo. Y echo la vista atrás y me pregunto, qué suerte hemos tenido de que tú, Ana, Víctor, hayáis seguido adelante, que tuvierais 25 años, que tuvierais esa gana, ese coraje de tirar para adelante y plantar cara. Pero yo quería saber si en ese camino tan duro te encontraste o encontrasteis a gente que por la censura, por las detenciones, por las multas o por el cerrar puertas,
se quedó en el camino, porque yo creo que también es importante ponerle quizás un recuerdo hoy a esas personas. ¿Conociste a mucha gente que se quedó en el camino y que nosotros nos perdimos? Sí, no, por supuesto ahí. Pero no solo por eso, que hay mucha gente, hombre, en una carrera tan larga como la mía, con tantos años, has visto de todo, gente que se ha quedado a medio camino, gente que tú pensabas que tenían que haber llegado mucho más lejos en un momento determinado y que ves que por falta de fuelle o de oportunidades, en esta profesión, como en casi todo, influye mucho la suerte, ¿no? Que te pasen cosas y sobre todo que las sepas leer, que sepas saber lo que está pasando y puedas aprovechar las circunstancias para tu trabajo, ¿no? Que lo haya dejado por multas, no. O sea, porque ya te digo, aquí multaban a todo el mundo con motivo o sin motivo, o sea, les daba absolutamente igual, ¿no? Pero insisto que era más un hecho administrativo lo que ellos hacían que un hecho de fuerza, ¿no? Para combinarte a que dejases la profesión, ¿no? Para nada. Y eso no se lo creía nadie. Pero bueno, había, digamos, unas normas y entonces tenías que respetarlas y si no las respetaban, pues ellos estaban en su obligación de multarte, ¿no? Y ha habido gente que voluntariamente lo dejó a medio camino, otra gente que ha hecho el recorrido completo, que les ha ido muy bien en todos estos años, ¿no? Pero en cualquier caso, estos son elecciones tan personales, ¿no? Porque a ti nadie te obliga a hacer lo que haces. O sea, a mí nadie me obliga a ser como Julio Iglesias y a Julio nadie lo obliga a ser como yo, ¿no? Yo recuerdo hace años, después de lo de México, que nos vimos y tal, me decía él, muy paternalista, decía, hay que ver con lo que tú has podido ser, ¿no? Y hostia, yo he sido lo que he querido, tío. No sé tú, pero yo estoy encantado de conocerme, ¿no? Que no pienso en mí en otra proyección, en otra cosa, ¿no? Y yo creo que es, bueno, primero saber que tú no puedes gustar a todo el mundo, entonces a partir de ahí ya tienes un terreno ganado inmenso, ¿no? Dice, vale, o sea, al que le guste y el que no, pues ya está, no pasa nada. Entonces, saber cuál es tu lugar, saber conformarte con tu espacio, saber conformarte con tus posibilidades también, ¿no? O sea, si yo quisiese cantar como un negro, no podría hacerlo, entonces no canto como un negro, canto como puedo, y me acomodo. Y yo creo que ese acomodo, en general, es bueno para casi todo, ¿no? Pero para la música es importantísimo, ¿no? El saber cuál es tu espacio y defenderlo, ¿no? Y saber que nadie te obliga también a hacer esto que estás haciendo. O sea, puedes girar y cambiar tu repertorio y dedicarte a otra cosa y cantar boleros toda tu vida y ser inmensamente feliz, ¿no? Igual que cantando canción protesta, como se decía antes, ¿no? Son elecciones muy personales, ¿no? Y tienes que saber también lo que provoca cada una de ellas, ¿no? Si te gusta o si te metes en el peligro, pues puede que te caiga alguna hostia de más y algún problema de más, que tú pienses que no te mereces, pero que la autoridad sí piensa que te mereces, ¿no? Entonces, es ese tira y afloja, ¿no? Y convivir con todo eso, bueno, eso es la vida en general, en casi todo, ¿no? Pero en esta profesión, lo que pasa es que, bueno, como estás en el escaparate, parece que todo tiene que ser diferente, ¿no? Y no, es muy parecido al resto de la vida. Si tú estás en una empresa y tocas mucho los huevos, o no trabajas, o te ausentas, o te pones enfermo cada 3 días, pues seguramente tienes problemas, ¿no? Entonces, no sé, pero vamos, que no conozco a nadie que haya dejado esta profesión por las multas y por las dificultades para cantar. Bueno, pues muchísimas gracias. Este auditorio de mi querido Manolo Sanlúcar, él no llegó a verlo, ¿no? ¿Desde cuándo está hecho el auditorio? Sí lo vio. ¿Y qué decía? Con lo cascarrabias que era.
He coincidido muchísimo con él, sobre todo en la sociedad de autores, en las reuniones, y él hizo la música de una obra que inauguró la Expo en Sevilla, que era La Gallarda, con letra de Rafael Alberti, y él puso la música, y ahí estaba Ana Belén, estaba Montserrat Caballé, entonces coincidimos mucho en aquella época, y era inmenso el talento. Así que el auditorio está a la altura de su talento. Muchas gracias a Víctor y muchísimas gracias a vosotros. Nosotros somos una pequeña asociación, pero, hombre, tenemos algún detalle. Gracias. Este es más material. Bueno, hombre... Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y que nos lo pedimos. Muchas gracias. Sí.